Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Un saludo cordial a todos nuestros amigos del grupo de apoyo del Instituto de Pastoral del Clero. Venimos tratando sobre este tema de las obras de misericordia espirituales y hoy nos corresponde pues tratar esta tercera obra de misericordia espiritual, corregir al que se equivoca. Empecemos diciendo que hoy por hoy hay mucha solicitud de las personas por el bien material, el bien físico, el bien social de los semejantes, de los demás. Hay muchas instituciones pues, que se preocupan porque haya una justicia social, económica para con los demás, pero a veces a esto no se corresponde una preocupación por el bien espiritual del otro, por ayudarle a crecer espiritual cristianamente. Por eso nosotros como cristianos, ¿cierto? No debemos dejar de repasar estas obras de misericordia para que descubramos verdaderamente las diferentes formas de amar que tenemos que practicar para con los hermanos. Pues precisamente una de esas formas de amar es corregir. Cuando un padre o una madre ama a sus hijos, los corrige. Dios es nuestro Padre y también pues Él nos corrige amorosamente. El libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 5, nos dice: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor y no te aflija el ser corregido por Él, porque a los que ama Dios los corrige. Ya este libro de los Hebreos, y también haciendo una referencia al libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 11, pues también nos va a invitar a esta reflexión, a que nos dejemos corregir por el Señor. Y la corrección pues implica que nos tienen que corregir de un camino desviado. Sabemos que el Señor nos ha invitado a seguir un camino de perfección. Nos dice Jesús: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y pues en ese camino de perfección, todos por nuestra debilidad, pues a veces nos desviamos, a veces caemos, a veces nos perdemos de ese camino y pues lógicamente necesitamos de otros que nos ayuden a volver al camino, que nos ayuden a corregir, a enderezar. Y por ello es que es una obra de caridad y solo tiene sentido y solo se puede llamar corrección fraterna precisamente cuando yo corrijo al otro, pero lo hago es con el afán de que él mejore, de que él no se desvíe y de que él crezca. Por eso esta corrección fraterna también Jesús nos la enseña a realizar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 y siguiente, cuando el Señor nos dice: si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo el asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil o el publicano. Jesús aquí nos da pues unas pistas también que debemos tomar para la corrección fraterna. La primera pista es que Jesús nos dice: si tu hermano peca, ¿cierto? Es decir, si tu hermano está obrando contrariamente al querer de Dios, contrariamente a la justicia, ¿cierto? Si está obrando así, entonces es bueno que lo reprendas. Pero repréndelo a solas, solo tú con él. Entonces, una primera indicación es: primero, podemos corregir a una persona, ayudarle cuando vemos que claramente está cometiendo un acto de injusticia, un pecado,
Segundo, tratar de hacerlo de una manera discreta, ¿cierto? Es decir, a solas con la persona, con mucho tacto, con mucho cariño. Y luego, pues, si esta persona está en un error muy serio y no nos hace caso, pues es conveniente también que pidamos ayuda a otras dos personas para que nos ayuden a convencerla, pero también para que sean testigos de un acto de injusticia que a lo mejor puede tener consecuencias más graves. Luego Jesús dice, si no les hace caso a ninguno, pues díselo a la comunidad. Es decir, si hay un acto, una situación que verdaderamente sea grave, pues amerita también advertir a las personas, ¿cierto? Para evitar un daño o una injusticia mayor. Entonces, Jesús aquí nos da unas pautas verdaderamente importantes que nos ayudan también como a entender que la corrección, ¿cierto? Esta corrección no puede venir simplemente de una incomodidad que yo siento por algo que hace otra persona. Tampoco puede venir de yo sentirme más tranquilo, ¿cierto? Yo sentirme más tranquilo, ni tampoco puede venir de una envidia que le tenga a otra persona, entonces la quiero corregir simplemente como por hacerla quedar mal o por quedar yo bien. Entonces, tener cuidado, ¿cierto?, de que una corrección fraterna pues la hagamos debidamente, en la ocasión indicada, de la manera indicada, ¿cierto? Y tener en cuenta que si vamos a corregir a alguien, pensar si lo que le vamos a decir verdaderamente le va a ayudar a la persona lo va a recibir. Habrá momentos en que, aunque veamos claramente que una persona está fallando, pues no la podamos corregir, porque vamos a tener en cuenta que de pronto si le decimos algo no le va a caer bien o va a ser peor, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos verdaderamente a esto. En nuestro mundo, pues, se está impregnando mucho una cultura individualista y es necesario, pues, que redescubramos el valor de la corrección fraterna. No podemos simplemente caer en este indiferentismo en que decimos, pues, cada quien que haga lo que pueda y lo que quiera. No podemos decir, no nos metamos en la vida de nadie, ¿sí? Como cristianos, precisamente estamos llamados a vivir en una comunidad y en una comunidad que se ayuda a crecer. Entonces, para nosotros, la actitud de indiferencia ante lo que haga el otro no cabe, sino que por el contrario, tenemos que estar ayudándonos permanentemente y corrigiéndonos para nuestro bien, para nuestro aprovechamiento, para nuestro adelantamiento en el camino de la perfección. Corregir entonces al que se equivoca es un acto de caridad verdadero, un acto de caridad verdadero. Es bueno entonces que la corrección fraterna nazca de la justicia, también nazca de un respeto profundo hacia la persona, que sea desde actitudes positivas, que tengamos siempre comportamientos adecuados, palabras adecuadas y sobre todo que seamos delicados. Una actitud de delicadeza pues siempre cae muy bien cuando recibimos una corrección y nos ayuda a aceptarla de mejor manera. La corrección fraterna entonces siempre la hacemos en vistas a la salvación, porque queremos la salvación del prójimo. Y digámoslo así, este es el punto como más importante que debemos tener en cuenta en esta obra de misericordia. Las obras de misericordia son por la caridad y para la salvación de los hermanos. Entonces, cuidémonos de no ser indiferentes ante el bien espiritual de los demás, cuidémonos de esta cultura individualista donde dejamos que cada quien haga lo que quiera y más bien tratemos de crecer en este espíritu de comunidad de fe que nos ayuda a corregirnos para avanzar en nuestro camino de seguimiento del Señor y que verdaderamente una comunidad en la que se corrigen los unos a los otros se puede verdaderamente decir que es una comunidad de hermanos.
Entonces, que sigamos avanzando en este camino de asumir estas obras de misericordia espirituales para el mayor bien espiritual, para nuestro crecimiento y para que verdaderamente pues seamos hermanos los unos de los otros. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.